Vamos entonces a continuar con nuestra clase, nuestro curso de Romanos. Vamos al libro de Romanos rápidamente. En la última clase estuvimos viendo el capítulo 3, que contiene un resumen, por así decirlo, de la salvación, de la provisión gloriosa de la gracia de Dios. Estamos en el segundo punto. Recuerden que en el primer punto el apóstol Pablo lo que hizo fue exponer el problema. ¿Cuál es el problema? Todos somos pecadores. Judíos, gentiles, con ley y sin ley, todos somos pecadores y todos con ley o sin ley hemos pecado y hemos hecho lo malo. Estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos mal con Dios, hemos perdido el rumbo, hemos perdido el camino, pero Dios hizo una provisión. Y les decía, la palabra provisión es que Él, antes de que venga la necesidad, ya tiene la respuesta, la satisfacción de esa necesidad. Y esa provisión gloriosa de la gracia de Dios no es nada más y nada menos que su Hijo Jesucristo, con todo lo que Él es para nosotros. ¿Qué es lo que estamos estudiando nosotros en este curso? ¿Qué es lo que es Cristo para nosotros? Que Dios pueda abrir nuestra mente, que Dios pueda abrir nuestro entendimiento, que podamos comprender que lo que Cristo es para nosotros es algo tan inmenso, tan profundo, tan grande y tan glorioso, que en la medida en que lo descubrimos, en la medida en que lo conocemos, nuestra fe aumenta, nuestro amor por Dios aumenta, nuestra comunión con Dios se estrecha más, nuestra vida espiritual crece, en la medida en que vamos comprendiendo quién es el Señor Jesucristo y qué fue lo que Él hizo y lo que Él logró para nosotros en la cruz del Calvario. Cuando resumíamos el capítulo 3 de Romanos, que fue el que vimos en la clase anterior, nos decía que en el versículo 21, quiero remitirlos al capítulo 3, 21, hoy vamos al capítulo 4 y 5 con el favor de Dios, pero quiero que retomemos un punto que es el tema que el apóstol Pablo está desarrollando. En el capítulo 3, retomemos el versículo 21, que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué es lo importante del versículo 21 y qué es lo importante de la fe cristiana y especialmente la esencia de la carta a los romanos? Es que el versículo 21 dice que hay una justicia de Dios perfecta que se manifiesta aparte de la ley. Así que yo quiero que todos ustedes subrayen la frase aparte de la ley. ¿Qué significa que esta justicia es aparte de la ley? Que no tiene nada que ver con la ley y que no depende de la ley. Eso es lo que vamos a estudiar hoy en el capítulo 4, que la justicia que nos es imputada, que la justicia que nos es dada gratuitamente por gracia, es una justicia que no tiene nada que ver con la ley. Entonces, este es el tema más importante de la carta a los romanos y es el núcleo de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque todas las religiones, escuchen bien, todas las religiones del mundo, todas las religiones que existen, conciben que la salvación tiene que tener de alguna manera obras. Es decir, que las obras de la ley hacen parte de los requisitos para adquirir la salvación. Todas las religiones del mundo consisten en unas reglamentaciones, en unas cosas que yo debo hacer para alcanzar la salvación. No sé si ustedes han estudiado algo de la carta a los Gálatas, pero los Gálatas fueron una comunidad cristiana que casi cae de la gracia. Así dice el apóstol Pablo, o más bien que habían caído de la gracia. Eso fue lo que escribió el apóstol Pablo acerca de los Gálatas. Dice, de la gracia han caído. Caer de la gracia es prácticamente
no ser salvos, no estar en Cristo Jesús. ¿Y por qué les dice que han caído de la gracia? Porque ellos, aunque abrazaban al Señor Jesucristo, aunque abrazaban la obra de la cruz, inventaron que además de creer en Jesús, había que circuncidarse. Por el solo hecho de ellos agregar la circuncisión a los deberes que había que cumplir, por así decirlo, para ser salvos, solamente eso hizo que ya perdieran la gracia de Dios, que ya no fueran personas salvas. Entonces, vamos a mirar qué es lo que dice el capítulo 4 del libro de Romanos acerca de esa justicia de Dios que se revela aparte de la ley, es decir, que no tiene nada que ver con la ley, que no tiene nada que ver con la ley. Recuerden que la justicia de la cual acababa de hablar, de todos los pecados que habían cometido tanto judíos como gentiles, aquella justicia de la ley implicaba que Dios condenara y castigara a los culpables. La justicia de la ley es la que lleva al culpable a recibir exactamente lo que ese culpable se merece. Esa es la justicia de la ley. Pero hay otra justicia que se revela por la fe y se revela aparte de la ley. ¿Cuál es esa justicia? La justicia verdadera de Cristo Jesús, la única justicia a la que nosotros los pecadores podemos aspirar. Vamos al capítulo 4 y dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. A partir de aquí, el apóstol Pablo va a introducir un ejemplo. Él acaba de exponer que la salvación es por fe sin las obras. Yo sé que esta frase de que la salvación es por fe y que no requiere obras, yo sé que este concepto es de lo más difícil de asimilar para el ser humano. Es de lo más complicado. Cuando nosotros decimos esto, hay casi que una sublevación del alma. ¿Cómo así que yo simplemente por creer y sin hacer nada bueno soy salva? Aquí lo dice claramente en el libro de Romanos y el capítulo 3 dice que es una salvación por gracia, que es una salvación que se recibe a través de la fe y que es una salvación que no tiene nada que ver con las obras de la ley. Y nos va a dar un ejemplo. Para poder entender cosas difíciles de entender, siempre es necesario un ejemplo. Y el apóstol Pablo echa mano de un ejemplo perfecto para que tanto los romanos, que eran los destinatarios de la carta, como nosotros que estamos estudiando esta carta, podamos comprender con claridad aquella premisa que nos da tanto dolor de cabeza de saber que la salvación es por gracia, sin las obras de la ley. Entonces, continuemos. El ejemplo de Abraham como un ejemplo de un hombre que fue justificado solamente por su fe, sin sus obras. Porque si Abraham, nuevamente, versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. En otras palabras, si la justicia que le fue imputada a Abraham fue porque él hizo algo bueno, entonces Abraham tiene de qué jactarse, pero no podrá jactarse nunca delante de Dios. ¿En qué consiste esto? Versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de la justificación de Abraham? Pero antes de seguir, hermanos, yo les dejé una tarea de investigar unos términos que son supremamente importantes para comprender la carta a los romanos. Y uno de esos términos, quizás el principal de ellos, es el término justificación. Justificación se refiere al hecho de declarar inocente a una persona que ha cometido un delito. Eso se llama justificar. Justificación era un término jurídico que tenía que ver cuando una persona era llevada a juicio, solamente habían dos veredictos. El veredicto de culpable o inocente. Y si era declarada culpable, pues
tenía que cumplir una condena. Pero si era declarada inocente, salía completamente justificada. Entonces, justificación es declarar inocente a alguien que ha cometido un delito. Eso es justificación en la Biblia. Eso es lo que implica el término teológico justificación, declarar inocente al culpable. Pero la sola definición nos lleva a una pregunta supremamente importante, y es: si Dios es justo, ¿cómo es posible que Dios pueda declarar inocente a una persona culpable y seguir siendo un Dios justo? Si Dios declara que una persona culpable es inocente, Dios está cometiendo injusticia, porque la justicia es darle a cada quien lo que cada quien se merece. Luego, cuando Dios declara que una persona culpable es justa, está pasando por alto su pecado, está pasando por alto su delito y se convierte en un Dios injusto. ¿Cómo poder entender que Dios declara inocente al culpable? Es decir, Dios justifica al pecador y sigue siendo un Dios justo y sigue siendo un Dios santo, porque si Dios dejara de ser justo y dejara de ser santo, pues también dejaría de ser Dios. Precisamente Dios es porque es santo y es porque es justo. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Dice el versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que la conducta de Abraham fue una conducta justa. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y que esa fe en Dios le fue colocada como en un libro de contabilidad, le fue colocada como justicia, le fue colocada como que ya no debe nada. ¿Por qué? Porque ha creído en Dios. Y el versículo 4 nos aclara algo, dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, que si Abraham hizo algo bueno para merecer su justificación, entonces su justificación no fue por gracia, su justificación fue el pago de su justicia. Así que él no recibió la justificación por gracia, sino que recibió la justificación como un salario que le tenía que ser pagado porque él era un hombre justo. Pero acabamos de leer en la Biblia, y todos lo sabemos, que no hay justo ni a un solo un hombre. Y nosotros que conocemos la vida de Abraham, sabemos que Abraham era mentiroso, sabemos que Abraham era impaciente, sabemos que Abraham tenía una cantidad de defectos, por lo cual Abraham no pudo adquirir su justificación por ninguna obra. Conocemos su vida y sabemos que no era completamente justo. Pero también conocemos la Escritura, y la Escritura tampoco enseña que Abraham fue justificado por sus obras, sino que fue justificado por su fe. Continuamos leyendo. Mas el que no obra, versículo 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No obra, es decir, no está haciendo cosas para ganar el favor de Dios, ni está haciendo obras para ser justificado delante de Dios, sino que su fe le fue contada por justicia, le fue contabilizada, digámoslo así, como una justicia perfecta. Y a continuación pone otro ejemplo. En el versículo 6 dice: como también David habla de la bienaventuranza, o sea, de la dicha, de la bendición del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. A quien Dios, miren esto, a quien Dios le atribuye justicia sin que haya hecho cosas buenas. ¿Y cómo se le atribuye? Mire lo que dice, diciendo, versículo 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. O sea, sí tienen las iniquidades, pero sus iniquidades han sido perdonadas. Y cuyos pecados son cubiertos. O sea, sí hay pecados, pero los pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
Es pues, versículo 9, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, léase, solamente para los que sean circuncidados, solamente para los judíos, o también para los de la incircuncisión, o sea, para los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. ¿A quién le fue contada por justicia su fe? A Abraham. Ahora, ¿cómo le fue contada? Versículo 10. ¿Cómo le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Esa es la pregunta que hace el apóstol Pablo. Y resulta que cuando nosotros vamos a la historia de Abraham, nos vamos a dar cuenta que la vida de Abraham es anterior a la vida de Moisés, que fue el legislador, el que promulgó la ley que Dios le dio en el Sinaí. Pero Abraham nació 600 años antes que Moisés. Cuando Abraham conoce a Dios, no existe la ley mosaica, no existe la ley escrita, no existe la promulgación de los 10 mandamientos. Y esto es supremamente importante que lo entendamos. Cuando la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios en el capítulo 15 de Génesis y que su fe le fue contada por justicia, no existe la ley ni existen los mandamientos que nosotros conocemos, porque esos mandamientos los trajo 600 años después Moisés, el legislador de Israel. Entonces, la pregunta, volvemos a la pregunta del versículo 10 de Romanos 4, ¿cómo pues le fue contada? Es decir, ¿cómo le fue imputada a Abraham esa justicia que Dios le imputa? ¿Siendo él un judío cumplidor de la ley? No, porque ni era cumplidor de la ley y óigase bien, ni siquiera era judío. Abraham ni siquiera era judío cuando Dios lo declaró justo. Y para que tengamos esto más claro, nos vamos a ir a darle un vistazo a la vida de Abraham en Génesis capítulo 15. Vamos un momentico al capítulo 15 de Génesis y vamos a observar el desarrollo de la vida de Abraham. Muchos de ustedes ya leyeron, ya estudiaron el curso de Génesis. Excelente, pero quiero decirle a los que no han hecho el curso de Génesis que el curso de Génesis está completo en nuestra página de YouTube. Hágase el curso de Génesis también. Si tiene tiempo y puede sacar un par de horas más a la semana, comience a hacer el curso de Génesis, sobre todo los primeros 12 capítulos, y va a entender muchísimo mejor el libro de Romanos y va a entender muchísimo mejor el concepto de la gracia. Porque si no entendemos el concepto de la salvación por gracia, no podemos crecer en la fe, no podemos crecer como cristianos, no podemos amar a Dios como debe ser amado, no podemos servirle a Dios como debe ser servido. Vamos a Génesis capítulo 15 y en el capítulo 15 encontramos el versículo 6 y dice de Abraham, Génesis 15, 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Eso está dónde? En el capítulo 15. Pero ahora pasemos un capítulo más adelante, tenemos capítulo 16 y lleguemos al capítulo 17 y vamos a mirar lo que sucede con la vida de Abraham. Y esto sucede muchos años después de que fue justificado por la fe. Pasan muchísimos años, Abraham había sido declarado justo delante de Dios y muchos años después Dios vuelve a aparecérsele a Abraham y mire lo que dice, capítulo 17, versículo 1 dice, era Abraham de edad de 99 años. Cuando fue justificado por su fe, versículo 16 del capítulo 16, tenía 86 años aproximadamente. Está diciendo una fecha de cuando dio a luz a Ismael. Ya en ese tiempo tuvo una experiencia con Dios, tuvo una experiencia en la cual Dios le habló y él creyó a Dios, confió en Dios y esa fe le fue contada por justicia. Pero ahora, muchos años después, dice que tiene 99 años cuando se le aparece Jehová, capítulo 17, y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí Dios le está demandando a Abraham que camine en su presencia y que ese caminar en su presencia lo va a llevar a una vida de integridad. Pero él
había sido declarado justo muchos años antes. Muchos años antes su fe le fue contada por justicia. Ahora sigamos. Dice el versículo 2, Dios está hablando con Abraham y ahora es aquí, óigase bien, en el capítulo 17, cuando Dios establece un pacto con Abraham y cuando Dios anuncia el nacimiento del pueblo de Israel. Es aquí en el capítulo 17 donde se instaura el pacto con el pueblo de Abraham según la carne, o sea, el pueblo de Israel, la descendencia biológica. Dios va a establecer un pacto con Abraham y con su descendencia biológica. Ese es el pacto judío, es el pacto con Israel, es un pacto que tiene un sello y ese sello es la circuncisión. Ningún judío, así su papá y su mamá sean 100% judíos de pura cepa, ningún judío es declarado judío si no ha sido circuncidado. Es el rito de la circuncisión física en el miembro de los varones judíos lo que los constituye como pueblo de Dios, como pueblo de Israel. Un israelita puede ser pura sangre, pero si no tiene en su cuerpo la marca del pacto que Dios hizo con el antepasado Abraham, no se considera que sea judío. Esto, por supuesto, para los judíos ortodoxos y sobre todo para los judíos de esta época. Entonces, dice el versículo 2, y pondré mi pacto, está hablando Dios con Abraham, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y aquí aparece el pacto, versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ok, hermanos, si nos damos cuenta, aquí es donde aparece por primera vez la circuncisión, pero Abraham muchos años antes ya había sido declarado justo delante de Dios por únicamente haber creído en Dios, únicamente por haber creído en Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que la circuncisión vino a ser un sello que Dios puso sobre él, vino a ser una señal que Dios puso sobre él. Y si se dan cuenta, Dios le dice allí en ese capítulo 17, después de que lo ha declarado justo, le dice, anda delante de mí y sé perfecto, y le cambia el nombre. Cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis y tratamos de interpretar todas estas cosas que se escribieron como un ejemplo para nosotros y que es por eso que el apóstol Pablo está tomando la vida de Abraham para enseñarnos a nosotros en qué consiste la salvación que Dios nos ha regalado. Entonces, nosotros vamos a entender que ese cambio de nombre, o sea, es Dios el que lo cambia. Es decir, Dios dice, ya no te vas a llamar más Abraham, ahora te llamas a Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres. ¿Quién está haciendo ese cambio en la vida de Abraham? Lo está haciendo el mismo Dios. Y ese cambio de nombre es un cambio que traduce o que simboliza el nuevo nacimiento, la transformación de nuestra vida, que es un sello de que hemos sido ya justificados. Pero la justificación no es por obras, es simplemente por creer. Una vez que usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted es declarado justo en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ha muerto por sus pecados. ¿Y cuándo murió el Señor Jesucristo por sus pecados? El Señor Jesucristo murió por sus pecados hace casi 3000 años.
De tal manera que los pecados que nosotros hemos cometido, hemos cometido, no existían todavía cuando Cristo moría en la cruz por ellos. O sea, que el remedio se derramó antes de que viniera la enfermedad. O sea que nosotros padecemos, por así decir, una enfermedad que ya fue curada, completamente curada en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. La enfermedad de nuestro pecado, la enfermedad de nuestra maldad fue curada en la cruz de Cristo. Y usted dirá, ah, bueno, pero Él me curó, fue hasta el momento en que yo me convertí. No, hermano, por eso le digo que todos los pecados que nosotros hemos cometido y que han sido lavados por la sangre del Cordero fueron pecados que estaban en el futuro, que no estaban en el momento histórico en que Jesús muere por nosotros en la cruz, estaban en el futuro. Así que en nuestro futuro, en mi mañana, en el mes que viene, Dios me guarde, no lo quiero, pero puede ser que tenga una falla, puede ser que caiga, puede ser que me descuide, puede ser que algo pase, pero la provisión de la gracia, de la sangre, de la redención del Señor Jesucristo ha cubrido toda mi existencia, mi presente, mi pasado y mi futuro están cubiertos por la gracia redentora de la sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario. Por eso yo no estoy siendo justificada. Yo fui justificada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, gratuitamente, por su gracia, gratuitamente, a través de la fe, a través de haber creído en Él. Entonces, continuemos. Dice el versículo 10, volvamos al versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Qué cosa? Estamos hablando de la justificación. ¿Cómo le fue contada la justificación a Abraham? ¿Estando en la circuncisión, o sea, siendo él un judío? No, no. ¿O en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. En otras palabras, Abraham era un hombre incircunciso cuando fue declarado justo delante de Dios. Versículo 11, ahora viene y nos aclara algo más. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, ¿de quiénes? De nosotros los gentiles, los que no nos circuncidamos, los que comemos cerdo, los que comemos chicharrón, los que no guardamos todas las ordenanzas de los judíos, nosotros, los incircuncisos, nosotros somos hijos de Abraham, porque él creyó en el mismo Dios que nosotros hemos creído, estando en la misma condición en la que nosotros estábamos cuando creímos, en la incircuncisión. Y no estoy hablando ahora de la incircuncisión de nuestro cuerpo, ahora estoy hablando de la incircuncisión de nuestros corazones, que es lo que simboliza la circuncisión. La circuncisión era un rito en el Antiguo Testamento para que el judío entendiera que él entraba a ser parte del pueblo de Dios a través de un proceso doloroso de purificación. Al cortarse el prepucio, el miembro viril, que es el miembro donde está la vida, que produce la vida, Dios hacía, por así decirlo, que hubiese un derramamiento de sangre que apuntaba a la sangre del cordero. Había un corte en esa parte del miembro viril, mostrando, porque en esa parte se acumula el sucio, se acumula la impureza, mostrando Dios que requeríamos una vida pura, pero que esa vida pura tenía que ser producida por un corte, por algo que hiciera él. Pero esa circuncisión no fue dada antes de la justificación. O sea que la vida de pureza y de santidad no es un requisito de la justificación, sino una consecuencia de la justificación. Una consecuencia de la justificación. Un sello, una señal. Eso es lo que simbolizaba la circuncisión. Vamos a leerlo de nuevo porque de verdad que es un tema supremamente apasionante. Dice,
que Abraham recibió, versículo 11, y recibió la circuncisión como una señal, como un sello de la justicia de la fe. Óigase bien, un sello de la justicia de la fe, no de la justicia de las obras que él haya hecho, porque ya sabemos que entre todas las que hizo varias mentiras. No, no. Un sello de la justicia de la fe que tuvo siendo un hombre incircunciso, o sea, no siendo judío, no teniendo ningún pacto hebreo con Dios y mucho menos conociendo la ley, porque hasta donde vamos, la ley no existe. La ley escrita, la ley grabada en piedra por el dedo de Dios que Moisés bajó del Sinaí, todavía no existe. Entonces dice, ¿para qué? O sea, ¿por qué Dios hizo que Abraham fuese justificado antes de ser circuncidado? Para que nosotros los incircuncisos entendiéramos que así también nosotros podemos ser justificados delante de Dios sin las obras, sin la circuncisión, sin ninguna obra. Fe sola. Escuche bien, la justicia es por la fe sola. Y en ese punto es en el que nos desprendemos de todas las religiones. Ni la religión católica, ni la religión judía, ni los adventistas que reclaman que hay que guardar el sábado. Ninguna religión está observando lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Solamente el verdadero cristianismo que dice que la justificación es por fe, pero por fe sola, sin obras de la ley, solamente por fe. Ok, versículo 12. Vamos de nuevo al 11 porque no quedó completa la idea. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes que no circuncidados, o sea, nosotros, a fin de que también a ellos, o sea, a los incircuncisos, dice el apóstol Pablo, o sea, a nosotros, porque Pablo es un creyente circuncidado, es judío, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Pero miren qué lindo esto. Abraham también es padre de la circuncisión, dice el versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En otras palabras, Abraham es padre de los judíos para que los judíos sepan que su padre Abraham fue justificado sin ser circuncidado. Es decir, para que los judíos no se envanezcan pensando que por su circuncisión alcanzaron justificación. Y por eso quedó el de presente que el padre de los judíos, Abraham, alcanzó la gracia, alcanzó la justificación sin haberse siquiera circuncidado. ¿Para qué lo hizo Dios? Para que los judíos no se jactasen de su circuncisión. Mire qué tremendo es Dios, porque ¿qué es lo que está buscando Dios? Al no permitir que la salvación, cuando digo no permitir es que no podemos ser salvos por obras porque nadie puede cumplir las demandas de la ley y Dios no quiere que a nuestra fe le añadamos obras. ¿Por qué? Porque entonces nuestra salvación ya no es un regalo, ya no es un don de la gracia de Dios, sino un salario que Dios nos está pagando. Y eso es una afrenta para Dios. Escuche bien, la salvación es por fe para que no sea por obras. Y la salvación es por fe para que sea por gracia. Y es por gracia y no por obras, para que la gloria sea de Dios y nadie pueda jactarse delante de su presencia. Y de esa manera Dios crea un pueblo que es salvado por gracia, que no tiene de qué jactarse, que no tiene de qué enorgullecerse. Un pueblo que se humilla delante de él y que solamente vive asombrado por una gracia que ha recibido y un perdón que no ha merecido. Entonces Dios es glorificado en eso. Pero continuemos. Dice el versículo 13 ahora, porque no por la ley,
no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Fue por la justicia de la fe que Dios hizo las promesas a Abraham. Óigase bien, todas las promesas que Dios le dio a Abraham dependían única y exclusivamente de su fe y no del cumplimiento de ningún mandamiento de la ley. Y eso es importante porque ya lo vamos a leer, porque eso hace que nosotros podamos confiar en que esas promesas son fieles y verdaderas, porque si el cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido depende de mi conducta, depende de mis obras, depende de mi comportamiento, entonces yo nunca voy a alcanzar esas promesas. Pero Dios, conociendo nuestra incapacidad, conociendo nuestro pecado, conociendo nuestra debilidad, estableció que heredáramos todas las promesas de Él por fe y no por obras. Vamos a leer versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, por donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Escuchen bien, hermano. La ley dice que produce ira. Un mandamiento produce en nosotros no santidad, sino rebelión. Por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, todo lo que está prohibido nos resulta más atractivo. Así funciona nuestra carne, así funciona nuestra vida. Todo lo que es pecado en la ley de Dios, eso es lo que nos gusta, eso es lo que nos atrae. Así que la ley no santifica a nadie. La ley simplemente nos deja en condenación y saca a relucir que nosotros somos pecadores. La ley solamente hace que nuestra pecaminosidad se manifieste aún más, que si la ley no existiese, quizás no pecáramos tanto. Pero como la ley existe, entonces el ser humano busca de alguna manera, desea en su corazón y codicia el transgredir todos esos mandamientos de la ley. Ahora, vamos al versículo 19. Bueno, el versículo 18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es lo que está creyendo Abraham? Abraham está creyendo que él va a ser padre de multitudes. Abraham está creyendo que de su descendencia Dios va a levantar un pueblo y que de su descendencia va a levantar a alguien que va a hacer benditas todas las naciones de la tierra. Abraham está creyendo eso. Pero la fe de Abraham se manifiesta en el hecho de que su fe no tiene de dónde apoyarse, su fe no tiene de dónde agarrarse. El único eslabón que agarra su fe, digámoslo así, la única columna que sostiene la fe de Abraham es la promesa que Dios ha hecho. Alrededor de él, la vejez y la debilidad de su cuerpo contradicen la promesa de Dios y le grita. La vejez de su cuerpo, su cansancio, su ancianidad, el correr de los años, la matriz estéril de Sara y la menopausia de Sara, es decir, todo lo que está sucediendo le grita a Abraham, no vas a alcanzar la promesa. Todo lo que hay a su alrededor es contrario a lo que Dios ha dicho. Y ahí está hablando de la fe que salva, la fe que Dios espera, la fe que agrada a Dios, la fe que
en la contabilidad divina es contabilizada como justicia. Esta es la fe de Abraham. Versículo 18, él creó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. ¿Quién? Dios. Dios había hablado. Ese es el fundamento de la fe de Abraham, la palabra de Dios. No hay ninguna señal, no hay nada alrededor que diga sí, lo que Dios dijo es cierto. No, él simplemente cree en lo que Dios ha dicho. Y el versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En otras palabras, Abraham recibió una promesa y Abraham creyó en esa promesa a pesar que todo lo que sucedía en su vida negaba el cumplimiento de esa promesa. Y dice que no se debilitó al mirar las circunstancias, no se debilitó al mirar alrededor, sino que se fortaleció. Mire lo que dice, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esto es supremamente importante porque esta es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Y exactamente cómo funciona la fe que Dios nos da, la fe que Dios nos demanda, la fe que nos justifica delante de Dios, en que a pesar de lo que vemos, a pesar de nuestras debilidades, porque Abraham esperaba engendrar un hijo, nosotros esperamos ser lo que Dios dice en su palabra que seamos. La Biblia dice, el mismo apóstol Pablo dice que nosotros, desde antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados para ser santos y sin mancha delante de Dios. Predestinados para ser santos y sin mancha delante de Dios. Y que la garantía de que eso se va a convertir en una realidad, o que para Dios es una realidad, porque estamos en Cristo Jesús, y que nosotros esa realidad la vamos a ver con nuestros ojos, está en el hecho de que Cristo nos redimió con su sangre preciosa, que nos lavó de nuestros pecados y nos puso un sello, que no es la circuncisión, sino el sello del Espíritu Santo de Dios. Y todo eso que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, todo eso continuamente está obrando en nosotros la santificación del creyente. No somos nosotros tratando de cumplir un mandamiento, es Dios llamándonos. Es Dios diciéndonos, acércate a mí. Es Dios diciendo, camina delante de mí y sé perfecto. Es Dios dándonos una palabra que nos redarguye de pecado, que cambia nuestra mente, que cambia nuestro corazón y que nos guía en sus caminos. Es Dios en nosotros, es Cristo en nosotros, pero nosotros no estamos siendo justificados. Nosotros fuimos justificados en el mismo momento en que creímos en el Señor Jesucristo. Abraham fue justificado cuando le creyó a Dios y Cristo aún no había sido crucificado, pero él creyó y la Biblia dice, su fe le fue contada por justicia. Y está diciendo también el apóstol Pablo, en el mismo momento en que tú creíste en el Señor Jesucristo, en ese mismo momento tu fe fue contabilizada en el cielo como justicia. Y ya tú no tienes un pasado, ya tú no tienes un prontuario. Escucha, la Biblia dice claramente que Dios cogió todo el acta de nuestros decretos. Jesucristo tomó el acta de nuestros decretos, de todos nuestros pecados, del pasado, del presente, del futuro, y los clavó en la cruz del Calvario. Y a nosotros nos imputó su justicia y su santidad. Nos imputó el cumplimiento de la ley, que no lo pudimos hacer nosotros, pero que Él sí lo hizo. La justicia de Cristo nos es imputada. Como cuando un niño pequeño rompe algo en una casa y el papá le pregunta, tú rompiste ese vidrio, por así decirlo, tú rompiste ese espejo, y el niño sabe que es él,
y acusado por su conciencia, no dice sí yo fui, sino que le imputa su falta a el hermanito y dice, no, no fui yo, fue Martín. Le está imputando qué cosa, su pecado, su falta. Bueno, en la cruz del Calvario lo que Dios hace es imputarle a Cristo nuestros pecados, pero no se queda ahí, sino que toma la justicia de Cristo, la justicia perfecta, la justicia que puede satisfacer las demandas divinas. Las demandas de Dios no se satisfacen con una justicia a media. Alguien que sea simplemente buena gente no puede satisfacer la justicia perfecta de Dios. Alguien que diga poquitas mentiras no puede satisfacer la justicia de Dios, porque Dios es veraz, es absolutamente veraz, es absolutamente santo, absolutamente justo, absolutamente íntegro. Entonces, nada de lo que hagamos podrá satisfacer la justicia de Dios. ¿Qué hace Dios? Nos regala la justicia que sí lo satisface a Él. Nos regala la justicia de su Hijo Jesucristo. Nos es imputada gratuitamente en el mismo momento en que creemos, de tal manera que nosotros delante de Dios somos justos, hermanos. ¿Y qué es lo que pide Dios en su palabra? Eso se recibe por fe, se asimila por fe, se vive por fe, se manifiesta por fe y se hace realidad en nuestras vidas por fe. Pero para Dios nosotros somos justos, no por nada de lo que hagamos, sino por lo que Cristo hizo. Recuerden que se trata de lo que Cristo hizo, no de lo que nosotros hayamos hecho. Continuemos leyendo ahora en el versículo 23 y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Qué cosa? Nuestra fe es contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestra fe en el Señor Jesucristo nos ha justificado delante de Dios. Recuerden, nos ha justificado. No nos está justificando, nos ha justificado delante de Dios. Vamos a mirar entonces ahora los resultados, porque podemos creer que ser justificado delante de Dios es solamente que nos declaran inocentes y ya, pero hay mucho más que la simple declaración de inocencia. Vamos al capítulo 5, ahora sí, y vamos a mirar entonces los resultados. Estamos aquí en este punto C, y vamos a mirar del capítulo 5, vamos a mirar del versículo 1 al 11, capítulo 5, del 1 al 11, y vamos a mirar los resultados de la justificación por la fe. Es decir, que no solamente Dios nos perdona nuestras deudas, no solamente Dios nos pone un chulito y dice, saldado, no debe nada, sino que pasan más cosas, pasan muchas más cosas cuando creemos en el Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 5 y dice, justificados pues por la fe, o sea, una vez ya justificados, no nos estamos justificando, estamos ya justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, lo único que pide Dios de nosotros es que creamos en Cristo, solamente eso. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, has sido justificado y como consecuencia de eso tenemos paz para con Dios. Eso significa reconciliación, reconciliación. Antes, cuando no creíamos en Jesús, éramos enemigos de Dios. Todo aquel que no cree en Cristo está enemistado con Dios. La única forma de reconciliarse con Dios es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Todo aquel que no cree en Cristo está bajo la ley, ya lo enseñó el apóstol Pablo, y está bajo condenación, porque la ley, ¿qué es lo que hace? Acusa y condena.
Ahora dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, tenemos paz para con Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y cuando nos acercamos a su palabra, el Espíritu Santo y la palabra de Dios comienzan a mostrarnos nuestros pecados. Y podemos llegar a pensar que no existe esa tal paz. Pero recuerden que la paz de la cual está hablando Dios aquí, o sea, Dios está en paz contigo. No importa si ayer hiciste algo incorrecto o si fue esta mañana, no importa lo que hayas hecho, Dios está en paz contigo porque fuiste justificado por haber creído en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué sucede? Que en el camino nosotros podemos experimentar pruebas, dificultades, tribulaciones, aflicciones, enfermedades, carencias y necesidades. Y a raíz de todas estas cosas, nosotros podemos preguntarnos, ¿será que Dios está enojado con nosotros? ¿Será que hicimos algo malo y Dios nos está castigando? Aquí viene ese punto. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Y espero que la palabra de Dios hable a todos aquellos que están pasando una prueba, a todos aquellos que están pasando una tribulación, a todos aquellos que en un momento dado están orando a Dios por un milagro y no ha sucedido. Dios no está enojado. Dios no está enemistado. Justificados pues por la fe, tú y yo tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, tenemos acceso a su gracia. Tenemos acceso a su gracia en la cual estamos firmes. ¿Recuerdan? Si nos retrocedemos al capítulo 4, está diciendo, en el versículo 16, 4:16, está diciendo que las promesas de Dios son firmes para nosotros porque no dependen de nuestro comportamiento. Escuche bien, versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. O sea, las promesas de Dios no tienen que ver con el cumplimiento de la ley, sino que las promesas de Dios se reciben por fe. Y en el versículo 2 dice que nosotros tenemos entrada por esa fe. O sea, ¿cómo tenemos entrada a la gracia de Dios? Recuerden que la Biblia nos habla de que Dios está en su trono y ese trono se llama el trono de la gracia. O sea, el lugar a donde nosotros vamos delante de Dios, el lugar que se ha abierto por el sacrificio de Cristo, por la justicia de Cristo, el lugar que se ha abierto para nosotros es el trono de la gracia de Dios. O sea, no es un trono de juicio, no es un trono de juicio, porque el Señor Jesús descenderá del cielo y establecerá aquí en la tierra un trono de juicio, un trono de castigo, un trono de condenación. Pero para nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo, el trono de la gracia, tenemos entrada a esta gracia. Escucha bien, aunque te esté pasando algo malo ahora mismo, aunque estés atravesando por una enfermedad, por una carencia, o por una prueba, por una tribulación, el trono de la gracia está abierto de par en par para ti. ¿Por qué? Porque has creído en el Señor Jesucristo. Dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia y en la cual estamos firmes. O sea, no tenemos una entrada así como que tenemos que entrar con vergüenza o tenemos que entrar con miedo. No. El autor de Hebreos dice que entremos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia para el oportuno socorro. También escribió Juan acerca de Jesucristo, que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué significa eso? Que cuando yo vea que mi conducta no es la conducta de un hijo de Dios, yo tengo acceso al trono de la gracia para ser limpiado, para ser purificado, para ser socorrido, para hallar gracia y oportuno socorro. Entonces,
Primer resultado de la justificación solamente por la fe. Resultado, no son cosas que nosotros hayamos comprado ni adquirido. El resultado de la justificación por la fe es que tenemos paz con Dios, es que podemos decir, Abba Padre, Él no está en contra de nosotros, no importa la prueba, no importa la tribulación, Dios no está en tu contra, has sido reconciliado y tienes acceso al trono de la gracia. Esa es tu casa, ese es tu hogar, esa es la fortaleza del creyente, a donde vamos para alcanzar gracia, misericordia y oportuno socorro. Ahora vamos al versículo 3 y dice, y no solo esto, o sea, no solamente tenemos paz con Dios, no solamente tenemos entrada a la gracia de Dios. Dice el versículo 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que una tribulación no debe ser un motivo de vergüenza para el creyente, que un creyente que está sufriendo, que un creyente que está siendo probado, no debe estar avergonzado. Ustedes recuerdan a los amigos de Job que testificaban contra él y le decían que él tenía que haber cometido un pecado, que algo malo había cometido desde el momento de que Dios lo estaba castigando. Y los que hemos leído el libro de Job, sabemos que Dios le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job, que no hay un hombre más recto que él, apartado del mal y temeroso de Dios? Y Dios escribe también en el libro de Ezequiel que Daniel, Job y Noé son los 3 hombres más rectos de toda la humanidad. Mas, sin embargo, él fue probado más allá de lo que cualquiera de nosotros fue probado y recibió aflicciones más allá de las que nosotros pudiésemos recibir. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo, no, las pruebas no nos tienen que avergonzar, las pruebas no nos tienen que amilanar. Dice, nos gloriamos. Versículo 3, y esto es supremamente importante. Versículo 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hermano, usted está sufriendo porque usted es hijo de Dios. Usted está sufriendo porque usted ha sido reconciliado con Dios por Cristo Jesús. Usted está sufriendo porque usted ha creído en el Hijo de Dios. Por eso es que está sufriendo, porque es hijo de Dios. Y cuando un hijo de Dios vive en esta tierra, vive en conflicto con el mundo, en conflicto con las tinieblas, en conflicto con Satanás, en conflicto con los impíos y en conflicto con su propia carne. Así que el sufrimiento es parte de la gloria de Dios, así como el sufrimiento de Cristo, varón de dolores experimentado en quebranto, fue el camino hacia la gloria. Dice que se humilló hasta lo sumo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. El camino de la cruz, el camino del sufrimiento, el camino de los dolores, es el camino del Señor. Él nos dejó las pisadas para que nosotros camináramos por ese camino. Así que usted no puede avergonzarse de tener un sufrimiento. Usted no puede avergonzarse de estar en una prueba. Usted no puede avergonzarse de tener una aflicción. Usted tiene que gloriarse. Gloriarse. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y si no, revisemos la vida del apóstol Pablo y de Pedro y de todos los demás. Y no solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Recuerden que nosotros hemos sido salvados para devolvernos a la gloria de Dios. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Que la tribulación está produciendo en nosotros un perfeccionamiento, que la tribulación está produciendo en nosotros gloria, que la tribulación está produciendo en nosotros un carácter probado. Retrocedamos nuevamente al versículo 2 para retomar la idea con mayor claridad. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes en la gracia. Y además de eso, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Nos gloriamos en qué? Hermano, en que no siempre vamos a ser lo que somos. El apóstol Pedro escribió, ahora vemos como por espejo, pero entonces veremos a Cristo cara a cara, porque seremos semejantes a Él. Es necesario que todos crezcamos a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús.
Y en la medida en que usted busca a Dios y en la medida en que usted conoce más al Señor y en la medida en que usted permite que el Espíritu con el cual fue sellado actúe en su vida, transforme su corazón, en esa medida el carácter de Cristo comienza a forjarse en su vida. Y usted me dirá, bueno, yo conozco muchos cristianos que no se parecen a Jesús. Pues de pronto no es cristiano. Pues de pronto no está comiéndose las palabras de Jesús, que son las palabras vivas y verdaderas que nos transforman a su imagen. Dice, no solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es decir, la tribulación no me avergüenza, porque sabiendo que la tribulación produce paciencia. Usted sabe lo que es paciencia, la capacidad de esperar en paz, la capacidad de esperar tranquilamente, la capacidad de no irritarme, de no enojarme, de no salirme de mis casillas, la capacidad de que lo que sucede alrededor no me turbe. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. La palabra prueba aquí simboliza un carácter probado, o sea, un carácter probado es un carácter que ya ha sido transformado, un carácter manso, un carácter que soporta, un carácter afable, un carácter como el carácter de Dios. Dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 5 leo de nuevo. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros sufrimos, pero sufrimos con esperanza y sufrimos gloriándonos en nuestro sufrimiento. O sea, no sufrimos ni con vergüenza ni con desesperanza, que son las características del sufrimiento de los impíos. Los impíos sufren y para ellos no hay esperanza. Los impíos sufren y eso les da vergüenza. Estamos en una cultura donde la iglesia ha sido tan contaminada por el positivismo, humanismo y triunfalismo, no cristianismo, sino triunfalismo, positivismo, humanismo. La iglesia está contaminada con eso, que piensa que un cristiano es aquel que siempre está bendecido, prosperado. Si el cristiano está enfermo es porque tiene un pecado oculto. Si el cristiano tiene carencias es porque no está diezmando. O sea, siempre que algo anda mal es porque el cristiano anda mal. Siempre vivimos pensando en la ley de las obras, porque no conocemos la gracia divina, no conocemos la gracia de Dios. El pilar del carácter de Dios es gracia. Dios es diferente a nosotros porque Dios es gracia. El verdadero cristianismo es gracia, el asombro de todo lo que Él nos da y la confianza en un amor que es incondicional. Y que lo único que demanda Dios de nosotros es que creamos en Él, es que confiemos en Él. Entonces, la esperanza no me avergüenza. Esperar en Dios no es una vergüenza. Esperar en Dios no es algo que me deba avergonzar. Estar sufriendo, estar pasando por una tribulación no es algo que te deba producir vergüenza. No, nos gloriamos en las tribulaciones, dice el apóstol Pablo. Porque ese sí era un apóstol. Los apóstoles de hoy en día se glorían en la marca de su carro, en la marca de su camioneta, en la marca de su ropa, en lo lujosos de los hoteles en los que se bajan, en sus excentricidades, en sus lujurias, en sus escándalos, en todo el dinero que manejan. En eso se glorían los apóstoles de ahora, en todo el dinero que pueden recolectar, en todo el dinero que pueden tener. Pero apóstoles verdaderos como el apóstol Pablo se glorificaban era en su sufrimiento, se gloriaban en su sufrimiento. Él hace una lista de todas las cosas por las cuales está orgulloso. Y todas esas cosas tienen que ver con todo lo que ha sufrido por el Señor Jesucristo. Sus naufragios, las veces en que fue apedreado y sobrevivió, todos los azotes que ha sufrido
por causa del evangelio. Las carencias, las hambres, las desnudeces, las enfermedades, los conflictos, las pruebas, las persecuciones, todo eso dice, en todo esto yo me gloriaré. ¿Por qué? Porque esas son las marcas de un verdadero apóstol, de un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Continuemos leyendo en el capítulo 5 y el versículo 5 nuevamente. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese versículo 5 es supremamente importante. Nosotros creemos que el amor de Dios tiene que ver con que tengamos dinero, salud y prosperidad. El amor de Dios lo medimos con la cantidad de beneficios que Él nos da. Pero la Biblia dice que el amor de Dios se ha derramado. Escuche bien, versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y más adelante el apóstol Pablo dirá que el Espíritu Santo es el que hace que nosotros tengamos esa convicción de que somos hijos de Dios, que el espíritu de adopción dentro de nosotros es el que nos hace clamar a Dios, Abba Padre, o sea, Papito Dios, el que hace que yo tenga la convicción de que Dios es mi Padre y de que yo soy su hija. Es el Espíritu Santo, no las bendiciones que Él me da. De tal manera que yo, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, en medio de la traición, en medio de la soledad, en medio del abandono, el Espíritu Santo me da convicción a mí de que Dios me ama. Porque el amor de Dios se ha derramado en mi corazón por el Espíritu Santo y está hablando de una experiencia, no está hablando de una doctrina, no está hablando de la comprensión del punto de la teología, está hablando de algo que te tiene que suceder, que el amor de Dios se derrame en tu vida y que tú experimentes ese amor y que tú te sientas amado. Y esto es tan importante que el mismo apóstol Pablo escribió una oración en el libro de Efesios, diciendo que él doblaba sus rodillas para que Dios nos abriera el entendimiento, para que Cristo habitara en medio de nosotros y que arraigados y cimentados en amor pudiésemos comprender con todos los santos cuál es la altura, la anchura, la longitud, la profundidad y conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento a fin de que seamos llenos de la plenitud de Dios. O sea que el conocimiento de la magnitud del amor de Dios no tiene que ver con contar las cosas que Él nos da. ¿Sabe por qué? Porque Él nos dio a su Hijo Jesucristo. Y nada de lo que nos dé en esta tierra vale lo que vale su propio Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios santo, perfecto. El precio de su sangre no puede ser comparado con nada, con ningún objeto ni con ninguna cosa que tú en este mundo pudieras desear, pedir o necesitar de Dios. El amor de Dios no está allí. El amor de Dios se derramó en tu corazón por el Espíritu Santo que Él te ha dado. Y por eso, porque tenemos el Espíritu Santo, sabemos que Él nos ama, independientemente de lo que esté sucediendo, de lo que esté pasando. Versículo 6 dice, porque Cristo... Ahora vamos a mirar los resultados de la justificación. El primero que vimos, tenemos paz con Dios. El segundo, tenemos acceso a su gracia y estamos firmes en esa gracia. Nada nos mueve de esa gracia porque el acceso a esa gracia no es por nuestra conducta, sino por la fe en Jesucristo. Tenemos esperanza, la esperanza de su gloria. Dice que nos gloriamos en la esperanza de su gloria. Tenemos esperanza de que cada día vamos a ser mejores porque Él está actuando en nosotros. Tenemos el amor de Dios manifestándose. El amor de Dios manifestándose. No el amor de Dios manifestado, sino que el amor de Dios se está manifestando continuamente. Vamos a mirarlo en el versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El versículo 8 dice que la principal muestra de amor de Dios por nosotros fue cuando Cristo muere por nosotros, a pesar de que somos pecadores que no merecemos.
ese sacrificio, que no merecemos ese favor, que no merecemos la salvación, que no merecemos nada, que lo que merecemos es castigo. Pero el amor de Dios fue tan grande en que Jesucristo muere por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese amor se derramó cuando nosotros éramos pecadores, cuando nosotros éramos impíos. Y dice, si Dios nos pudo amar así, siendo pecadores, escucha la progresión del pensamiento de la cabeza de Pablo, porque Pablo quiere que tú pienses como él está pensando. O sea, Pablo quiere que tú entiendas el amor de Dios y te está diciendo, cuando tú eras de lo peor, cuando tú eras de lo más malo delante de Dios, cuando tú eras un vil pecador delante de Dios, Cristo quiso morir por ti. Pero ahora que has creído en el Señor Jesucristo, tú no eres un vil pecador. O sea, si Dios te pudo amar siendo tú pecador y amarte hasta el punto de entregar a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no te va a amar ahora que Él dice que tú eres justo? Porque Él mismo te justificó. ¿Cómo no te va a amar? Entonces, prepárate para ser amado por Dios. Prepárate para recibir el amor de Dios. Porque si aquella avalancha de amor en la cruz del Calvario vino a tu vida cuando eras un impío, ¿cuánto amor no vendrá de parte de Dios ahora que eres su hijo? Ahora que has sido justificado por la sangre. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, Dios nos está salvando continuamente. O sea, ya nos salvó, pero la salvación es una obra que continúa cada día de nuestras vidas y cada día de nuestras vidas Él nos llama, como llamó a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Dice, porque si siendo enemigos, versículo 10, si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, o sea, ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. En otras palabras, hermano, Jesucristo no solamente murió por nosotros, Jesucristo también vivió por nosotros, vivió una vida santa, vivió una vida de justicia, vivió una vida de integridad, vivió una vida de humildad, vivió una vida de mansedumbre, vivió la vida que nosotros debimos vivir, vivió la vida que nosotros debimos vivir, porque pagó toda la deuda que nosotros no podíamos pagar. Mi pasado ya no existe, mi pasado es lo que Cristo hizo. Mi pasado es la conducta de Jesús. El pasado de Jesús es el pasado mío. Yo estoy en Cristo Jesús. Entienda eso. Es tan sencillo. Solamente aférrese de Jesús. Aférrese de Jesús, que en Él está toda la plenitud de Dios. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido salvados de la ira, hemos sido salvados del castigo. Miren, no estamos siendo salvados, hemos sido salvados. Y en el transcurso del desarrollo de la historia de la humanidad y de nuestra historia, cada día vamos a ver su misericordia, su gracia, su poder y su salvación. Vamos a continuar ahora con otro tema. Vamos a un punto de que se trata de un contraste que va a hacer el apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo va a hacer un contraste entre Adán y Cristo. Un contraste entre Adán y Cristo. Vamos a leer a partir del versículo 12. El Señor Jesucristo el apóstol Pablo va a hacer un contraste en lo que Adán hizo para nosotros en el jardín del Edén y lo que Cristo hizo para nosotros en la cruz del Calvario. En el alcance, es decir, nosotros todos somos pecadores por culpa de Adán, por así decirlo. Entonces ahora el apóstol Pablo va a hacer un contraste entre el alcance que tuvo el pecado de Adán sobre nuestras vidas y el alcance que tiene la obediencia de Cristo
sobre nuestras vidas. Y eso nos ayuda a entender mejor el asunto de la gracia. Vamos al capítulo 5, versículo 12. Y leemos versículos del 12 al 14 primeramente. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué está diciendo del pecado? Que el pecado entró cuando al mundo, cuando Adán pecó. Y cuando Adán pecó, el pecado entró inmediatamente a todos los hombres. A partir de allí, todos los hombres nacen en pecado. A partir de Adán, todos los hombres nacen en pecado. Escuche bien, nosotros no somos pecadores porque pecamos. No somos pecadores porque pecamos. Es al contrario. Nosotros pecamos porque somos pecadores. El niño pequeño es un pecador. El niño que llora en la cuna es un pecador. Todo hombre que desciende de Adán nace en pecado. Y la evidencia más clara de eso es que el pecado es la consecuencia, la muerte es la consecuencia del pecado. La muerte es la sentencia del pecado. Y todo hombre que nace tiene una sentencia de muerte. Todo ser humano, desde que nace, lo único seguro que tiene es que se va a morir. ¿Cuándo se va a morir? No importa, pero lo único que está seguro de todo niño que nace es que un día se va a morir. Entonces, esa muerte es la evidencia de que el niño es pecador. No existe ninguna criatura inmortal. La paga del pecado es muerte. Y en Adán todos pecaron. En Adán todos adquirieron la muerte. Eso es lo que dice el versículo 2. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Cuando Adán pecó, inmediatamente el pecado entra a ser parte de toda la humanidad. Pero luego, entre Adán y Moisés, hay una cantidad de hombres que han pecado, pero no existe la ley. Y una de las definiciones de pecado es que el pecado es transgresión de la ley. Entonces el apóstol Pablo lo que está tratando de explicar es que aunque no existía la ley, sí existía el pecado. Y que la evidencia de que Adán pecó y de que todos los descendientes de Adán habían pecado, aun cuando no había aparecido la ley, es que todos habían heredado la muerte como castigo por el pecado, como sentencia por el pecado. Por eso dice el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, después de Adán hubo muchos pecados. Hubo hombres que pecaron de diferente manera, no comiéndose el fruto prohibido, sino haciendo 50,000 cosas. Y esos hombres mentían y esos hombres engañaban. Y encontramos al mismo Abraham mintiendo, diciendo que su esposa no es su esposa, sino su hermana, porque es un cobarde. Además de mentiroso, es un cobarde porque le tiene miedo a que el faraón lo mate para quitarle la esposa. Entonces es cobarde, es mentiroso y todas esas cosas. Pero él no tiene una ley que diga no mentirás, mas sin embargo él es mentiroso. Y más sin embargo, su mentira es castigada. Y más sin embargo, su mentira trae muerte y pone en peligro la vida del mismo faraón que va a ser juzgado por Dios. Entonces, ¿existía el pecado antes de la ley? Claro, el pecado es anterior de la ley. Versículo 15. Pero el don
Ya hablamos del castigo del pecado, que es la muerte. Ahora el don, recuerden, don es un regalo. El don es el regalo de la gracia. Y dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, la transgresión de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí tenemos un cuadro, dice que la transgresión de Adán produjo la muerte de los muchos, pero la obediencia de Cristo, por su gracia, abundó la gracia y el don de Dios para los muchos. O sea, la obediencia de Cristo trajo justificación a los muchos. La condenación de la muerte y el juicio vinieron por un solo pecado. Por un solo pecado, por el pecado que cometió Adán, fue que vino el juicio de la muerte para toda la humanidad. Dios había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirá. La muerte vino, ¿por qué? Por un solo pecado. Pero el don de la salvación, la justificación por fe, vino no a causa de un pecado, sino de muchísimos pecados, de muchísimas transgresiones. Después de que Adán peca, encontramos a Caín matando a su hermano y luego matando más gente y luego vienen una cantidad de pecados, de abominaciones, de perversidades y viene toda una descomposición moral de la cual ya habló el apóstol Pablo en los primeros capítulos, los pecados de los gentiles, los pecados de los judíos, pero cuando el pecado, como dice más adelante, abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. Entonces, el juicio de la muerte vino por un solo pecado, pero el don de la salvación vino por multitudes de pecados. Ahora, por la transgresión de Adán reinó la muerte, pero por la obediencia de Cristo reinará la vida eterna en todos los que creen en él. Por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres, pero por la justicia de Cristo vino la justificación a todos los hombres. Y así es como Dios se glorifica en medio de la historia de la humanidad. Vamos al versículo 17 en adelante. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, de Jesucristo, los muchos serán constituidos rectos. Pero la ley, escuche esto, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Dice que la ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundase. ¿En qué manera? ¿De qué manera? Que el hombre, como lo dije hace un rato, al chocarse con el mandamiento, al chocarse con la ley, en vez de querer obedecerla, se siente tentado a transgredirla. Y de esa manera se manifiesta la pecaminosidad del ser humano. La ley fue dada para que nosotros conociéramos las altas demandas de la santidad de Dios. Por eso es que cuando Cristo viene aquí a la tierra, lo primero que nos dice en el Sermón del Monte es que nosotros no hemos entendido la ley. Nosotros no hemos entendido la ley porque los escribas y los fariseos
empequeñecían la ley, la disminuían. Y Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho, no cometerán adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer codiciándola en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Mostrar la inmensidad de las demandas de la ley, mostrar que ningún hombre ni ninguna mujer dan la talla, que ningún ser humano caído de la naturaleza de Adán puede alcanzar los niveles de justicia y de santidad que Dios requiere para que estemos en su presencia, para que seamos sus hijos, para que seamos su pueblo. Por mucho que nos esforcemos, nunca jamás llegaremos a satisfacer las demandas de Dios. Por eso lo que Dios hace es mostrarnos la ley, y la ley nos muestra nuestro pecado, la ley nos muestra nuestra maldad. Donde hay ley, hay desobediencia a la ley. Donde hay ley, hay transgresión de la ley. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la ley se introdujo para que se manifestase el pecado de los hombres. El apóstol Pablo dice más adelante en el capítulo 7, yo no me hubiera dado cuenta que soy un codicioso si no existiese un mandamiento que dijera no codiciarás. Es decir, cuando yo leo el mandamiento que dice no codiciarás, que me doy cuenta que yo soy un codicioso. Entonces esa es la función de la ley, alumbrarnos para mostrarnos nuestro pecado y nuestra maldad. Pero la ley no justifica, al contrario, todo lo prohibido nos atrae. Entonces, la ley se introduce para que el pecado se manifieste, para que el pecado abunde. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, para que se manifieste la gracia divina sobre el pecador. No sé si recuerdan aquella historia cuando Jesús llega a donde Simón, un fariseo, que lo invita a comer. Y ahí mismo llega una mujer llorando que baña los pies de Jesús con sus lágrimas y con perfume y comienza a secarlos con sus cabellos. Y Simón el fariseo dice para sus adentros, en sus pensamientos, dice, si este hombre fuera de Dios, no dejaría que esa mujer lo tocara. Y Jesús empezó a contarle una historia acerca de un hombre que debía X dinero, vamos a suponer 10,000 pesos, y otro que debía 500,000 millones de pesos. Y a ambos les fue perdonada la deuda por su Señor. Y le pregunta, ¿cuál de los dos hombres que fueron perdonados crees que amará más a su Señor? Y entonces Simón, el fariseo o el publicano, le dice, pues supongo que aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús dice, sí, has contestado rectamente. ¿Ves esta mujer? Yo llegué a tu casa y tú ni siquiera me lavaste los pies, tú ni siquiera me ungiste con perfume, tú no fuiste atento conmigo, pero esta mujer me ha ungido con sus perfumes, no ha cesado de bañar mis pies con sus lágrimas, los ha secado con sus cabellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al que más se le perdona, más ama. ¿Y qué es lo que sucede con la ley? Que la ley es el espejo que nos muestra nuestro pecado. Porque si nosotros no entendemos la magnitud de nuestro pecado, tampoco conocemos la grandeza del amor y de la gracia de Dios. Para que nosotros podamos comprender la gracia de Dios, tenemos primero que comprender nuestra maldad y nuestro pecado. Y saber que hemos sido perdonados de pura gracia, que somos salvos de pura gracia, poder comprender lo que significa gracia, no intentar con nuestras obras pagar lo que no tiene precio, más bien aferrarnos a esa gracia que dice Pablo, en la cual estamos firmes, una gracia que es la que nos transforma, una gracia que es la que nos sella, que es la que pone en nuestros corazones el querer como el hacer, pero no como un medio de justificación, sino como una consecuencia de haber sido justificados, como una gratitud. Versículo 21 nuevamente, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ojo con lo que dice el apóstol Pablo. Así como el pecado reinó para muerte, la gracia debe reinar para vida eterna. Si nosotros logramos comprender, entender con claridad lo que significa gracia,
y dejamos de producir obras para alcanzar su justicia, sino que más bien descansamos en la justicia del Señor Jesucristo. Descansamos en que Él nos perdonó, en que Él nos salvó, en que Él nos limpió, en que Él nos justificó. Descansamos en Jesús. Y simplemente vivimos ¿para qué? Para agradecerle su amor, su gracia y su perdón. En esa vida de agradecimiento, en esa vida de paz con Dios, en esa vida, el Espíritu Santo opera y somos transformados, dice, en su misma imagen, como por el Espíritu, somos transformados. Cuando finalmente deponemos nuestras armas y decimos, Señor, me rindo a ti. Yo no puedo ser perfecto, yo no puedo ser bueno. Cuando yo le digo al Señor, yo soy un desastre, aquí vengo delante de ti. Dame de tu gracia, dame de tu favor. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por su justicia. Gracias por su sangre. Porque sé que puedo estar delante de ti por lo que Él hizo. Y que su justicia es perfecta, completa. No tengo que añadirle nada. Todo lo hizo el Señor y todo está completo. Bueno, entonces pasamos ahora al capítulo 6. Bueno, en el capítulo 6 encontramos ahora las consecuencias de la justificación por fe, que es de lo que venimos hablando, una consecuencia. Recuerden que lo difícil de asimilar acerca de la gracia es que la salvación es por fe sola y no requiere de ir acompañada de obras. Que la justificación de un creyente se obra completa, única y exclusivamente por la fe sola, que no necesita de ninguna obra para ser justos delante de Dios. Y que esa premisa es un poco difícil de asimilar para nosotros porque es como que excluye nuestro esfuerzo, excluye el sentido de mérito humano, o sea, ¿de qué nos vamos a jactar? Si no fue por nuestro esfuerzo, sino por su gracia. Y ahora tocamos el tema de, y entonces, si es por gracia, si no es por obras, y si nuestro pecado hizo que abundase su gracia, entonces, ¿qué haremos? Si la conducta no juega ningún papel en nuestra salvación, si mi buena conducta no me suma ningún punto a la justificación, si la justificación está completa y no requiere de que yo ande rectamente, entonces, ¿qué hago? ¿Sigo pecando para que Dios siga derramando sobre mí su gracia? Ese es un pensamiento que puede llegar a nuestra cabeza cuando entendemos la gracia de una manera parcial. Versículo 1, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Existe una mala interpretación de la gracia. De hecho, se creó alguna vez un movimiento que se llamaba Creciendo en Gracia. Y era un movimiento que permitía que el hombre viviera una vida libertina, desenfrenada. Porque finalmente la salvación es por gracia. Pero resulta que precisamente cuando esa gracia se derrama sobre nuestras vidas, esa gracia también nos transforma.
Es decir, que la gracia de Dios no solamente nos justifica, sino que también nos transforma. Y eso es en lo que debemos confiar. O sea, tenemos que confiar en su gracia. ¿Por qué? Porque la justificación opera mediante el hecho de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que su muerte es una muerte sustituta. Yo, como pecador, debo pagar con mi vida, pagar con la muerte los pecados que he cometido. Pero Cristo en la cruz del Calvario sustituye mi muerte por la muerte suya. Él ocupa mi lugar de tal manera que en la cruz del Calvario yo estoy muriendo en Cristo Jesús. Yo estoy muriendo en la cruz del Calvario. O sea, yo estoy aceptando la muerte de Jesús como la muerte mía. El Padre está aceptando la muerte de Jesús como la muerte mía. Y la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado tampoco tiene un precio mayor que la muerte. Porque lo mayor que se puede pagar por un pecado es la muerte. La muerte es la máxima paga y todos los pecados, la infracción de cualquier mandamiento, la paga de esa infracción siempre será la muerte. Y yo tenía que pagar. ¿Y cómo tenía que pagar? Pues tenía que pagar con la muerte. ¿Quién pagó? Pagó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Entonces yo tengo ¿qué hacer con eso? Creer. Yo tengo que creer en la muerte de Jesús. Pero yo tengo que creer que la muerte de Jesús fue la muerte mía también. Fue la muerte mía también. Porque es la muerte sustituta. Él me reemplazó a mí en esa cruz. Yo tenía que subir a la cruz, pero Él subió en mi lugar. De tal manera que yo también morí ahí en la cruz del Calvario. Versículo 5. 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, si morimos allí en la cruz con Cristo, pues así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Estos son los hechos de la cruz de Cristo. Los hechos de Jesús. Los hechos de Jesús es que Él muere en la cruz como sustituto nuestro. Y que solamente hay una muerte. Nadie muere dos veces. Se muere una sola vez. Y en esa muerte se pagan todas las deudas, cuya paga es la muerte. Ahora, eso es lo que nosotros sabemos, eso es lo que la Biblia enseña, eso es lo que sucedió y eso es así para Dios. O sea, para Dios es así. Entienda que Dios lo hizo. Entienda que todos los pecados que usted cometió ayer, hoy y los de mañana, Jesucristo pagó lo que se debía. ¿Qué era lo que se debía? La muerte. Ya está pagado. Dios es justo. Lo que está pagado, está pagado. O sea, si usted paga una deuda y de pronto viene el señor de la deuda diciendo que usted no ha pagado. Y un momentico, yo acá tengo el recibo, yo sí pagué, yo pagué esa deuda, esa deuda está saldada. Eso es propio de la injusticia. Pero Dios es un Dios justo que sabe que mi deuda está pagada porque Cristo la pagó con su muerte en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no me va a cobrar. No me va a cobrar por mis pecados. ¿Por qué? No porque sea injusto, no porque los tenga que pasar por alto, sino porque legalmente mis pecados fueron pagados con la muerte de Jesús. Se pagó la deuda de mi pecado. Mi pecado es una deuda saldada. Y Dios en su justicia y en su libro tiene escrito ahí que mi deuda está saldada y que fue saldada en la cruz del Calvario. Y a Dios eso no se le olvida. A Dios no se le pierde el recibo. Se me olvidará a mí que pagué. Eso sí puede pasar.
que usted de pronto ha pagado algo y de pronto dice, ¿será que lo pagué o no lo pagué? Pero ya eso es un problema de su carne, y eso es un problema de su debilidad. Pero Dios allá en el cielo tiene el recibo de que Cristo pagó su deuda. Y Dios no es injusto para cobrar lo que ya le pagaron. La justicia de Dios fue satisfecha por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que, ¿qué es lo que le queda a usted? A usted lo que le queda es creer. A usted lo que le queda es creer, aceptar que eso es así, porque Dios dice que es así, no se trata de nosotros. En el cielo su deuda está saldada. Usted tiene paz con Dios. Lo que está sufriendo no es porque Dios esté bravo, usted está sufriendo porque usted es hijo de Dios. Y Dios lo está criando de nuevo, le está enseñando a andar en sus caminos. Pero Dios no tiene ninguna deuda, no tiene ningún argumento contra usted. Venga a lo que dice el versículo 11 y subraye, dice, así también ustedes considérense muertos al pecado. Óigase bien, ¿qué está diciendo? Así como Dios te considera a ti, considérate tú también a ti mismo. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allá en el cielo nosotros morimos en Cristo Jesús. Cuando usted abraza al Señor Jesucristo, abraza su muerte sustituta y abraza su resurrección, su vida nueva, su vida de santidad. Y allá en el cielo se borran todas las deudas, quedan saldadas, quedan borradas. Usted es justo para Dios. ¿Y qué está diciendo? Hombre, si yo te estoy justificando, considérate justo por la sangre de mi hijo, por el sacrificio de la cruz, y considérate muerto. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, hermano, el asunto de vivir en santidad tiene que ver con lo que tú crees que eres. Si tú crees que tú eres un mendigo, tú vas a mendigar. Si tú crees que tú eres una persona rica, tú vas a estar tranquilo. Vas a andar como una persona rica. La fe que Dios te está pidiendo es que tú creas en lo que Él dice que tú eres y que vivas conforme a lo que Él dice que tú eres. Entonces dice Dios, si tú moriste en la cruz del Calvario con Cristo, porque allí Él pagó tu deuda, entonces considérate muerto para el pecado. O sea, considérate de la misma manera que Dios te considera y vive para Dios. Considérate muerto al pecado, pero considérate vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica eso? Que tomes el dominio de tu vida y que te dediques a lo que es de Dios. Que no le prestes tu cuerpo al pecado. ¿Por qué? Porque ya tú moriste al pecado. Que cuando toquen a tu puerta y te inviten a pecar, tú respondas como responden los muertos. ¿Cómo responden los muertos? Pues los muertos no responden porque están muertos. Es decir, cuando alguien te invite a pecar, cuando alguien te invite a vivir aquella vida vieja a la cual moriste en la cruz del Calvario, cuando alguien te diga, ven, tú no tienes que ir. ¿Por qué? Porque estás muerto. Considérate muerto al pecado, pero considérate vivo para Dios. Entonces tienes que tomar las decisiones que tienen que ver con lo que tú realmente eres, según lo que Dios dice que eres. Dios es el que dice que Cristo murió en tu lugar y que en Cristo Jesús tu deuda fue pagada. Dios es el que dice que tú eres justo. Pues ahora camina como un hombre justo. Dios es el que dice que eres hijo de Dios. Pues camina como un hijo de Dios. Dios es el que dice que está en paz contigo y que está reconciliado contigo. Pues camina como alguien que está reconciliado con Dios. ¿Y cómo es eso? Versículo 12. Vamos al versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo mortal me va a seguir pidiendo las mismas cosas que yo antes le daba. Pero ahora soy libre para decirle no. Ya no más. Ya no más.
Hoy leí un cartel, no recuerdo de qué escritor era, pero el cartel decía: el pecado sigue siendo nuestro enemigo, mas ya no es nuestro rey. Sí, el pecado es nuestro enemigo. Todavía tenemos lucha, pero él no reina. Escucha, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no reine. Antes sí reinaba. Significaba que el pecado ordenaba a mi cuerpo y mi cuerpo le obedecía. Ahora el pecado le ordena a mi cuerpo, pero ya mi cuerpo no le va a obedecer, porque ahora soy libre, porque ahora la vida de Jesús resucitado está dentro de mí por la fe en lo que creí. Cree en el Señor Jesucristo. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué es lo que hace un esclavo en la mañana cuando se levanta? El esclavo va y se pone a disposición de su amo, ¿cierto? ¿Qué hacíamos nosotros cuando éramos esclavos del pecado? Colocábamos el cuerpo en la disposición para pecar. Estábamos esperando que fuera viernes, ¿cierto? Mañana es viernes, y empezábamos a pensar, ¿qué hacíamos? Fin de semana. Y eso no significa que no habíamos pecado de lunes a jueves. No. Lo que estoy diciendo es que había una disposición el fin de semana, o sea, una disposición a pecar. Con todas las posibilidades y todas las gamas de pecado. Es decir, una disposición. Y repito, de lunes a jueves cometíamos muchos pecados, pero los fines de semana era entrega total al pecado. El apóstol Pablo está diciendo: no presentes vuestro cuerpo. ¿Qué es presentarlo? Es presentar. Entonces yo me presentaba ante el pecado, me presentaba ante mis amistades, ante las ofertas que hay, ¿cierto? Nos bombardean ahora con invitaciones y nos presentábamos con la disposición de hacer todo lo que el mundo ama hacer. ¿Y qué está diciendo ahora? No te presentes a tus amigos, no te presentes, o sea, comienza a darte cuenta de que ya no eres esclavo del pecado. Y comienza ahora a presentarte delante de tu nuevo amo. ¿Quién es tu nuevo amo? El Señor Jesucristo. Dice: no presentes tus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. O sea, no pongas tus ojos para ver un programa malo. No pongas tu boca para decir cosas necedades. No pongas tus manos para hacer el mal. Ahora coge tu cuerpo, tus ojos para que vean lo que es recto, tu boca para que hable lo que es recto, tus manos para que hagan cosas buenas, tus pies para que caminen a lugares de santidad. O sea, coge tu cuerpo y haz con tu cuerpo lo que le agrada a Cristo Jesús. Eso es lo que hay que hacer. Agarrar el cuerpo, bañarlo, peinarlo, arreglarlo y llevarlo a donde tiene que ir. Llevarlo a buscar a Dios. O sea, levanto mi cuerpo, levanto mi carne y estoy pensando un poco de cosas y doblo mis rodillas y lo pongo a orar con Dios. Y yo antes no podía hacer eso, pero la Biblia dice que sí puedes y tú tienes que creer que sí puedes. Mañana, esta misma noche, tú coges tu cuerpo cansado, tu cuerpo rebelde, tu cuerpo que no quiere hacer nada y lo pones de rodillas y abres tu boca y haces que tu boca le ore a Dios. Y así haces con tus ojos para que lean la palabra de Dios, y así hacen con tus manos para que se levanten y adoren, y así haces con todo tu cuerpo. Pon tu cuerpo al servicio de tu nuevo amo, de tu nuevo dueño, que es el Señor.